Mis amados hermanos, Dios les bendiga en esta tarde, casi noche. Para mí es un gran gozo el poder llegar a este día. Ustedes saben que esta pandemia a nosotros los viejitos le ha dado duro, pero el Señor pues nos ha guardado porque parece que no he terminado todavía. Y hoy es una fecha muy especial. Es el 27 aniversario de lo que se llama el Ministerio Evangelístico La Gran Comisión. Un día como hoy, precisamente. Vamos a tomar la palabra del Señor. Y vamos a tomar el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, y vamos a leer el verso 14. Y lo vamos a hacer para la gloria de Dios en el nombre de Jesucristo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por Jesús. Pero gracias también por tu santo y bendito Espíritu, el cual nos sustenta y es el que nos señala toda tu verdad. En esta tarde, Señor, queremos darte gracias por darnos esta gran oportunidad de estar en tu casa de oración. Lugar, Señor, donde tú has establecido tu nombre, para que todo lo que hagamos en este lugar sea manifestación de tu amor y de tu misericordia para todos los que estamos aquí presentes. En esta tarde, Señor, que es un día tan especial, necesitamos, Santo Padre, que tú nos indiques lo que debemos hacer de aquí en adelante en este 27 aniversario, para que entonces podamos continuar cumpliendo el propósito por el cual levantaste este ministerio. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. En mi vida cristiana hay 3 fechas que no se me pueden olvidar. Y la primera fecha fue aquel 22 de enero de 1992, a las 8:14. Fue el momento cuando tomé la decisión de seguir los caminos del Señor. Esa misma noche, el hermano Johnny Gómez y yo dimos el paso hacia Dios. De ese tiempo hasta acá, el Señor nos ha sustentado. Con caída, con levantamiento, pero el Señor nos ha sostenido. Porque había un plan especial. La otra fecha que no se me olvida es la que celebramos hoy. 1 de abril de 1994. El 28 de marzo, el Señor me da la revelación de levantar un grupo evangelístico. Aquí no se hacía evangelismo. Un grupo evangelístico para llevar a cabo la predicación del evangelio, pero del evangelio del reino. Ustedes saben que no es que hay muchos evangelios, sino que el hombre lo ha torcido. Pero el Señor me señaló lo que era el verdadero evangelio del reino. Y en el transcurso de todo este tiempo, nosotros no hemos tenido que cambiar nada. De local solamente hemos cambiado. Pero la doctrina del principio es la doctrina que aún permanecemos y vamos a mantener con la ayuda del Señor. ¿Por qué razón? Bueno, porque esa doctrina, todo el que la ha recibido, no el que la ha oído, el que la ha recibido ha sido transformado. Y encima de eso ha sido libertado. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso el Señor decía en Juan 8:31, si ustedes permanecen en mi palabra, ustedes serán verdaderamente mis discípulos. Y ustedes entonces conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. Quiere decir que cada persona, no que ha escuchado, sino que ha oído este evangelio, ha sido transformado. Y ese trabajo comienza ese 1 de abril de 1994. Pero desde ese momento se inicia un trabajo de formación
Porque no es pararnos en una esquina y predicar. Tampoco es salir por salir. Primero comenzó una formación interna, una formación teológica, donde nosotros, el mismo Espíritu Santo nos llevó a conocer esta palabra de Dios, esta palabra viva. Él nos enseñó para que nosotros pudiéramos ir a publicar ese evangelio del reino. En ese 1994, que comenzó la formación interna y externa, donde conjuntamente con esa formación teológica había una formación espiritual. O sea, teníamos un programa de oración y ayuno todos los sábados. Todos los sábados. Y cada día que se hacía culto allá en la iglesia donde estábamos, la iglesia metodista, que hacía culto todos los días. Y nosotros a las 7 de la noche estábamos todos en el altar hasta comienzo del culto. Y el que le tocaba el devocional se quedaba en el altar hasta que le tocara el momento de ir a adorar a Dios. Entonces en esa formación, el Señor comenzó esa formación y conjuntamente con esa formación nos llevó a levantar la alabanza y la adoración que estaba lamentablemente muerta. Y ahí comienza entonces una formación de lo que es la alabanza y la adoración, para que lo hiciéramos con conocimiento, pero también para que lo hiciéramos de manera santa, limpia, pura. Por esa razón había un respeto en cuanto a la alabanza y la adoración se refiere. Era tan así que si a una persona le tocaba el devocional y no estaba en el tiempo de oración, no hacía el devocional. Por ese respeto, el Señor pues hizo de la alabanza y la adoración un gran evento aquí en República Dominicana, pero primeramente aquí en Inver. Y se levanta lo que se llamó el grupo de alabanza y adoración, la Gran Comisión, donde estaba constituido por la hermana Eldania, el hermano Moreno, la hermana Isaura Díaz y la hermana Lady. Ese grupo, en ese 1995 que se inicia esa formación, en el 1996, ellos reciben invitación de 116 iglesias. Pero ese grupo no caminaba así. Eso en el tiempo del ayuno de oración, en el tiempo de oración, nosotros sometíamos todo eso al escrutinio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos decía entonces cuáles de esas invitaciones debíamos aceptar. Oiga bien, por ese respeto que había en la alabanza y la oración, se produjo en nosotros un celo en cuanto a ministrarle al Señor la alabanza y la adoración. Por esa razón el Señor nos ha sustentado hasta hoy. Entonces, en 1997, el Señor me revela que aquí hay que hacer un grupo interdenominacional. Quiere decir que todas las iglesias de aquí se integraran para llevar un trabajo unido de evangelismo. Comenzamos ese proceso y pudimos reunir todas las iglesias evangélicas que había en ese tiempo. Y solo se quedó una fuera, porque ellos tienen una sangre azul, por eso ellos no participaron. Pero después todos participaron. Cuando comenzamos ese trabajo, que fue una revelación directa de Dios, porque no solamente me dio la revelación a mí, sino le dio la revelación a nuestro pastor, y también le dio la revelación a un hermano de la iglesia La Senda y a la pastora también. Cuando se hizo esa convocatoria, nadie puso pero. Fue la primera vez que se hizo una verdadera unidad de la iglesia cristiana. Y cuando salimos a la calle, el poder de Dios era manifiesto en cada barrio que íbamos. Y recuerdo que en el barrio de La Pangola, en la parte de arriba, en un momento que estábamos allá en un culto, un altar cogió candela, un altar de brujería. Aquí en la San Felipe, también en el barrio San Felipe, también pasó lo mismo en una noche que nosotros estábamos allí.
En ese tiempo no era como se hace hoy en día, mandar 2 gente para que represente a la congregación. No. En ese tiempo todo el mundo cerraba los templos y era para la calle. Eso hace falta hoy. Porque la iglesia de Jesucristo no está aquí para estar reunida en 4 paredes. Cuando se reúnen las 4 paredes es para humillarse ante el Señor, es para orarle al Señor, es para pedirle misericordia a Él, es para que nos laven su sangre preciosa y entonces nosotros continuar en esa búsqueda de su rostro. Cuando nosotros individualmente y como congregación somos militantes en la oración, el Señor no se hace esperar. Pues comenzó ese grupo que se llamó Jehová Shalom, un grupo interdenominacional. Había una iglesia aquí que es unitaria y esa no quería adherirse, pero el Señor mismo le habló al pastor, entonces se unió. Comenzamos ese trabajo y en 1997 terminando, hay un problema porque los pastores dicen, porque el hermano Víctor Gómez y yo éramos los directivos, pero no éramos jefes. Ellos nos eligieron a nosotros 2 porque éramos quienes teníamos la visión de lo que el Señor había revelado. Pero ya a los 8 meses, en esa revolución que hizo que la iglesia tradicional saliera a la calle a hacer misa, primera vez en toda la historia. Pero ahí vino el problema del hombre. Entonces ellos dijeron que ellos como pastores no podían ser dirigidos por nosotros, que éramos 2 miembros comunes de la iglesia. Entonces yo fui el primero que le dije, este puesto me lo dieron ustedes, yo no se lo pedí. Y se lo puedo entregar ahora mismo porque yo voy a seguir trabajando igualito. A mí no me interesa dirección de nada. No vamos a esperar las elecciones. Se hizo las elecciones, ninguno quiso participar. Otra vez 2 miembros entonces de iglesia, entonces tuvieron que dirigir a Jehová Shalom. Pero ahí comenzó la situación de no permitirle a los miembros que fueran a las actividades. Y el grupo se desbarató. Ahora, en 1999 se presentó una situación en la iglesia donde estábamos. Por el respeto y el conocimiento que teníamos acerca de la alabanza y la adoración, nosotros estábamos mirando situaciones que pisoteaban la sangre de Jesucristo. Y yo recuerdo que hablé con el pastor y le dije, mire, está pasando esto. Él no hizo caso. Esa situación produjo entonces una crisis donde algunos hermanos quisieron que vinieran del concilio para que se hiciera una reunión congregacional y ahí entonces resolver todos los problemas. Los miembros que fueron allá, cuando ellos vinieron de allá, se encontraron que fueron borrados del libro de membresía de la iglesia. Cuando yo supe eso, yo dejé de ir a la iglesia. Cuando ellos fueron allá, yo le dije, ¿qué pasó? Yo le dije, es que no estoy de acuerdo con eso, porque ellos no hicieron nada. No hicieron nada negativo. Entonces, ¿por qué borrarlo? Si el único que tiene potestad para borrar nuestro nombre es Jesucristo. Entonces él dice, yo decidí eso, se queda así. Pues está bien, yo también me quedo así. Ahí entonces comenzamos entre el hermano Manasés y yo en un momento tan difícil donde yo estaba atravesando por un Getsemaní en mi familia. El hermano Manasés y yo comenzamos la actividad de restaurando la familia con la palabra viva de Dios y lo comenzamos en Luperón, porque la situación que estaba viviendo en mi familia, a mí yo no veía bien que comenzáramos esa actividad aquí. Y comenzamos esa actividad allá, y allá pues se levantó una obra allá, y habían 12 miembros.
pero nosotros estábamos sin trabajo. Entonces alquilamos una casita y la pudimos sostener por unos 4 meses. Y ya a los 4 meses pues no teníamos dónde buscar y tuvimos que entregar la casa. En el año 2000, nosotros entonces quedamos haciendo el trabajo evangelístico, la hermana Ildania y yo. Oiga bien, ella cogía un lado de la planta y yo cogía el otro lado. Y nosotros salimos a predicar el evangelio por todos los lugares. Después de eso, el hermano Manasés dice, vamos a orar a Dios para que mande obreros. Ahí se inicia una célula de estudio en mi casa. Y ahí es donde vienen unos jóvenes encabezados por nuestro pastor. Cuando comenzamos esa célula, él va a casa un día y me dice que él tuvo una revelación que lo llevaba a él a tomar la decisión de entregar su vida al Señor. Y él se entregó su vida al Señor. Y él comienza un trabajo con los jóvenes. Porque si ustedes no sabían, él era el segundo de la pastoral juvenil de aquí. Y cuando él comienza a ser formado en la palabra, que él siguió en la pastoral, un día fue y dio una enseñanza allá. Y estaba el sacerdote ahí sentado. Y cuando Jason termina, pues dice, bueno, sacerdote aquí, me gustaría que él opinara acerca de esto, que él cree de esto. El sacerdote le dice, tú te has metido demasiado profundo. O sea, lo que él enseñó, él no lo podía comprender. Después de eso, va uno de los que estaban también en la pastoral, que Jason, el fuego del Espíritu lo agarró y lo puso como loco. Y fueron 2 hermanitos que iban a la célula. Y fueron allá y me dijeron a mí para que lo aconsejara a él, para que no cogiera el evangelio tan rápido. Y yo le dije a ellos, yo no tengo que decirle a ustedes lo que tienen que hacer, porque yo le he enseñado a ustedes la palabra de Dios. Lo que está pasando con él es que el Espíritu Santo lo tomó. Cuando el Espíritu Santo lo toma a una persona, óigame, no tiene que hacer más nada. Y ahí comienza él un trabajo juvenil. Figúrese, siendo el segundo de la pastoral, comienza un trabajo juvenil. En ese trabajo juvenil, entonces él levanta ese grupo de jóvenes. Y lo primero que hace es hacer un retiro. En ese retiro él invitó jóvenes de toda iglesia. Y jóvenes que no estaban en la iglesia. Ese retiro produjo una revolución. Y eso trajo problemas a los jóvenes en las iglesias. ¿Por qué? Porque entonces, conjuntamente con eso, él decide pedirle prestado ese, donde está Cobra Plata, que eso era un solar vacío. Él le pide al dueño que se lo preste para predicar la palabra. Cuando él le dice que sí y comienza ese trabajo, yo quisiera que ustedes hubieran visto lo que pasaba ahí. Y la cantidad de gente que se aglomeraba en su carro ahí. Y la cantidad de jóvenes que venían escondidos por ahí atrás, escondidos a ese trabajo, ese culto que se hacía ahí. Y recuerdo que una de las iglesias radicales de aquí, que no se junta con nadie, van 2 hermanos a mi casa. Y me dice, mire, varón, el Señor nos dijo anoche que nosotros tenemos que trabajar en este ministerio. Digo, no, ustedes son los que saben. ¿Por qué? El Señor está recogiendo jóvenes. Porque va a ser una revolución juvenil. En ese mismo instante, yo dirigía el grupo desde el 1994 hasta el 2000. En el 2001 el Señor me dice a mí, mi siervo, ahora yo quiero que tú le entregues la antorcha a mi siervo Jason, porque
voy a hacer una revolución juvenil aquí. No es porque tú no lo puedes hacer, sino es que te van a cuestionar. Porque cuando tú le digas a un joven que las drogas, eso es una basura, y entonces ellos te van a decir que tú estabas en la corrupción y ahora no quieres que gocen ellos. Pero cuando él se lo diga es otra cosa, porque es un joven igual. Y tú te vas a encargar de formar esos jóvenes que van a venir a través de él. Yo no le puse pero. Ningún líder, ningún pastor hace eso. Porque piensa que aquel que fue discípulo ahora me va a dirigir a mí. ¿Y qué tiene que ver con eso? Ahí la iglesia no es de Jesucristo. Entonces, de ahí comienza algo que se convirtió en un instrumento para la familia. Porque de ahí nace lo que se llama aún hoy, se llama Jóvenes para Cristo. No era simplemente un grupo juvenil. Era un grupo que entonces los padres que tenían problemas con sus hijos de rebeldía, lo mandaban a buscar a él, para que él se lo aconsejara. Y muchos de esos jóvenes entonces entraron a la congregación. Y los padres estaban muy contentos. Mire todo ese trayecto que se ha llevado. Ahora, nosotros nos reuníamos en aquel cuartito allí, pero antes nos reuníamos allí al lado de la hermana Mima. Alquilamos ese cuartito ahí y comenzamos ahí, pero precisamente por causa del dinero. Entonces luego ese cuarto, el cuartito que tenemos ahí, que estaba alquilado, el Señor me dice que lo disponga para eso. Ahí ha ido muchísima gente a pagarme un año adelante. Y digo, no, eso es de Dios, no puedo hacer nada ahí. Y comenzamos ahí. Aquí está la hermana Vanessa, que era de la que participó en ese tiempo ahí. Y el que llegaba a las 6:05 se quedaba afuera porque adentro estaba lleno. Y es ahí entonces donde el Señor revela la tercera fecha que no se me olvida. 31 de diciembre de 2008. Abrir este lugar para continuar la escuela que estaba allí, que ya no cabíamos. Y eso, ahí comienza lo que se llamó y se llama hoy Iglesia Cristiana Casa de Dios. Este es un lugar de bendición de Dios. Aquí el único nombre exaltado ha sido y será el nombre de Jesucristo. Entonces ahí comienza ese trabajo juvenil donde unos jóvenes, ahí está el hermano Marino, que es de los fundadores, el hermano Marino, el hermano José, el hermano Rudy. Después que el pastor le enseñó cómo que se hace el programa de televisión, ellos eran que se encargaban de eso. Ahora yo estoy haciendo este recuento porque desde el retiro que se hizo en marzo, donde el hermano Manuel, desde ese retiro comienza la tercera etapa de este ministerio. Por eso ustedes ven cómo la alabanza y la adoración ha sido restaurada. Mire cómo sonaban estas jóvenes conjuntamente con el pastor ahorita. Porque Dios quiere otra vez que retomemos eso. Entonces, en esta tercera etapa, de eso quiero hablar en este verso que leímos de Mateo 24:14. Ya no hay que hacer evangelismo tradicional. No. Porque el mundo es otro. Las necesidades que tiene el mundo hoy
no son las que habían en el 2000. Miremos el caso que pasó en esta semana de estos dos siervos de Dios que fueron fusilados. Fueron fusilados porque no hubo ninguna prevención. Esto nos enseña que entramos en una etapa de guerra contra el reino de las tinieblas. Por tal razón, la alabanza y la adoración es un arma de fuego y de batalla y de guerra. Pero tenemos que formarnos teocráticamente. ¿Qué significa? Que usted puede tener mucho conocimiento y ese conocimiento no estar gobernado por el Altísimo. Quiere decir que este ministerio descansa en la adoración, en la teocracia, en el evangelismo y la consagración. ¿Por qué no menciono la oración y el ayuno? Porque eso es parte de la adoración. Si el Señor dice que nosotros seríamos llamados casa de oración, tanto el músico como el cantor necesita ser militante en la oración y en la formación. ¿Para qué? Para adorar y alabar con conocimiento. Y yo le aseguro que así como fue la primera presentación pública del grupo de alabanza que fue en el parque de aquí, mientras ellos están en la administración de la alabanza y la adoración, se armó una revolución como se arma aquí y como se armó en estos días. Se armó una revolución sin llamar a nadie, sin orar por nadie, porque esa alabanza y esa adoración atraían el trono del Señor en medio del culto. Entonces, este pasaje es un pasaje de este tiempo. Y fue el segundo pasaje que el Señor nos dio cuando nosotros íbamos a comenzar a salir fuera. Porque la base de este ministerio es Mateo 28, 18 al 20. Esa es la base teológica de este ministerio. Y este Mateo 24, 14 es el que el Señor está llamando a que nosotros vayamos a hacerlo. Pero debemos entender cómo hacerlo. Si aquí dice que será predicado este evangelio del reino, ¿por qué este evangelio del reino? Porque no todo lo que usted oye de la Biblia es evangelio. Cuando usted oye un predicador mandando a la gente al infierno, eso no es evangelio del reino. Cuando usted ve que en un culto de la calle lo primero que se hace es reprender al diablo, eso no es evangelio. Evangelio es cuando a quien yo exalto es a el Eterno, al Todopoderoso. Por esa razón, cuando hay una adoración genuina, no hay que hacer ninguna fuerza, porque el Espíritu Santo viene y atrae el trono del Señor y lo establece ahí en ese lugar. Y va a producir lo que produjo en el capítulo 8 de los Hechos, del verso 4 en adelante, que Felipe salió a predicar este evangelio y dice que la gente estaban unánime, atenta, juntos oyendo lo que Felipe predicaba. Porque Felipe no predicaba una doctrina, Felipe predicaba a Cristo.
Ahora, predicar a Cristo no es mencionar el nombre de Cristo. Predicar a Cristo yo debo tenerlo. Y cuando yo tengo a Cristo y cuando esa voz sale, lo que sale es el verbo de Dios. Esa palabra produce quebrantamiento y rompimiento de cadenas en quienes oyen. Es este evangelio. Es este evangelio que tiene que ser predicado. Ahora mismo el evangelio lo están predicando a nivel mundial. O sea, la Biblia. Pero lo que dice aquí, este evangelio del reino. Por eso el lema del ministerio es predicando el evangelio del reino. ¿Qué nos falta? La segunda parte. Quiere decir la manifestación del poder de Dios trayendo señales y milagros. Para que eso sea una realidad, debe haber compromiso, debe haber unidad, armonía, búsqueda del rostro de Dios, dejarnos guiar por Él. Gobierno teocrático en mi vida. ¿Qué quiere decir? Que ya yo no me rijo a mi manera, sino a la manera que Él dice. Entonces será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Yo recuerdo que le decía a los jóvenes cuando comenzó el movimiento aquí en la iglesia, yo le decía, ustedes no van a estar aquí. Ustedes van a ser enviados a las naciones. Algunos lo creyeron, otros no. Bueno, ya podemos ver, por ejemplo, nuestro pastor ha llegado hasta Filipinas. En esta etapa, el grupo se va a acrecentar para expandir este evangelio. Dense cuenta de una cosa, que los cultos evangelísticos nuestros, nadie los rechaza. ¿Sabe por qué? Por eso, porque predicamos este evangelio del reino. Nosotros tuvimos una experiencia en Santiago, un lugar donde se le mocha el brazo a cualquiera. Esa gente no tiene miedo, pero para nada. Y nosotros fuimos a la esquina caliente. En esa esquina se juega gallo, se bebe romo, se baila bachata. En esa esquina se pelea, en esa esquina se hace de todo. Y nosotros fuimos allá, dirigidos por el Señor, fuimos allá, a ese barrio. Cuando la hermana Chicha y yo y Johnny, yo le dije a Johnny que se fuera con la hermana Chicha precisamente por lo que era ese barrio. Y entonces yo me enfrenté con los tigres que estaban ahí, que estaban jugando gallo y cosas. Y yo fui a hablar con ellos. Miren, nosotros vamos a tener un culto aquí, nosotros le invitamos, le entregaba su tratado. Nadie dijo nada. Cuando comienzan los cánticos, todo el mundo se fue. Pero cuando comienza la predicación, yo veo ese grupo de gente que viene. Toda la gente vinieron, primeramente los que estaban ahí. Cuando no bien yo pongo el micrófono que terminé, me llama el jefe de ellos y el segundo. Hágame favor. Mire, nosotros queremos pedirle excusa. Queremos pedirle excusa porque nosotros creíamos que ustedes son como unos evangélicos que vienen aquí y nos mandan para el infierno y dicen que somos hijos del diablo. Pero yo veo que ustedes predicaron la Biblia como está ahí. La próxima vez que ustedes vengan aquí, tienen que avisarnos, porque somos nosotros que vamos a traer el barrio entero aquí a oír la palabra de Dios. Oiga bien. Entonces,
tenemos la muestra, la evidencia, la confirmación de parte de Dios de predicar este evangelio del reino. Y a esto es que el Señor ahora nos está llamando. Ya la gente no quiere oír que Jesús salva, que Jesús sana, ellos lo saben. Es decirle, por ejemplo, cómo pasó esa matanza de estos dos jóvenes. Decir por qué. Porque el diablo ha descendido a la tierra y dice, ay de los moradores de la tierra. Entonces, tenemos que explicarle a ellos eso, porque viene el cuestionamiento. Oiga bien, yo lo he oído ya. Pero ¿cómo es posible si ellos vienen de alabar a Dios? ¿Cómo es posible que Dios permitiera eso? Oiga bien, usted tiene que tener respuesta. Usted no le puede decir, no, Dios hace como Él quiera. Cuidado. Porque entonces está diciendo que Dios fue que lo mandó a que lo mataran. Hay que tener mucho cuidado con eso. Nosotros debemos darle respuesta a la persona que requiera de nuestra fe. Tenemos que dar respuesta, dice la Biblia. Entonces no es decirle que Dios es el que sabe y que Dios lo permitió así. Como pasó aquí con una situación que pasó con un jovencito. Que dice una señora dándole pésame a su mamá. El Señor lo permitió, lo quiso así. No, espérese, doña, espérese. Nuestro Dios no es asesino. Ni tampoco impulsa a nuestros jóvenes a que se quiten la vida. Es que el otro precisamente sabe lo que Dios quiere hacer con los jóvenes y por eso le mete muchísimas cosas. Y eso fue lo que pasó. Pero no fue que Dios mandó que se hiciera eso. Será predicado este evangelio de reino en todo el mundo. ¿Para qué? Para testimonio. Oiga bien esto. Testimonio en este evangelio. No es que yo me pare aquí a dar mis testimonios. Yo era esto, yo me bebía 80 botellas de romo, yo tenía 80,000 mujeres. Eso no es testimonio. Eso es darle gloria al maligno. No, yo era nadie, yo era un arrastrado, yo caí de lo más profundo en la suciedad. Pero el Señor me miró y me llamó y me ayudó a levantar. Ahora yo soy otra persona, una persona llena de gozo y de alegría. Hay gente que me ha dicho, pero Emilio, pero ve acá, ¿y cuántos años que tú tienes? Digo, 68. ¿Cómo va a ser? Pues yo te veo que tú siempre estás contento, estás alegre, sigues cantando también lo mismo, porque tengo clitomicina. Entonces, el testimonio es ese. Y cuando un joven, porque esa fue una de las cosas que hizo que la gente se fijara en Jason. Pues ya eso te lo va así. Pero era bien metido en la cuestión del mundo. Pues sí. Entonces, al ellos ver el cambio que se operó en él, dice, pero acá, ¿y cómo es esto? Y eso le chocaba a ellos, a los mismos jóvenes. Y por esa razón entonces, el Señor puso en él esa facilidad para hablarle a los jóvenes, aconsejarlo. Y el Señor lo quiere seguir haciendo ahora. Y quiere más jóvenes con ese testimonio de lo que Cristo va haciendo en nosotros. Yo le aconsejo a los jóvenes que están aquí, oiga, entréguese de todo corazón al Señor. Y usted verá cómo su vida será diferente. Usted no se desesperará, no importa. La que está soltera no tiene que desesperarse porque eso viene por ahí. Y así sucesivamente. Entonces, porque quien tiene lo mejor para nosotros es Dios. No elijamos, dejemos que Él nos provea. Para que entonces, mire cómo está el hermano Marino contentísimo con su esposa. Él esperó, míralo ahí. Una bendición especial. Entonces, fíjese, para testimonio a algunas naciones. A todas. Quiere decir que seremos una alabanza andante. Seremos una alabanza andante. Seremos una réplica de Jesús. Y cuando la gente mira a un joven que está alabando al Señor, a un joven que está en el fuego del Espíritu Santo, van a querer los jóvenes de la calle tener de eso también. Cuando lo ve contento, feliz y alegre. La evidencia de quien está viviendo en su corazón.
Ellos no hay un tesoro más bueno y más caro que un joven tener a Cristo como su Rey y Señor. De ahí en adelante todo se va facilitando. No se desesperen. No se desesperen. Que lo que usted lo tiene preocupado hoy, Dios lo tiene preparado. Lo que pasa es que Él quiere que usted se meta más en su ministerio, que usted se prepare en su ministerio, que usted desarrolle su ministerio. Entonces el resto vendrá después. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Entonces dice, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Quien tiene parado la venida del Señor es la iglesia. ¿Por qué? Porque no ha sucedido esto todavía. Y el Señor en esta tercera etapa y en este 27 aniversario de este ministerio nos está llamando a eso. Ahora, eso necesita compromiso. No cojamos nuestro ministerio livianamente. Vamos a prepararnos, vamos a ponernos a la disposición. Pastor, ¿qué hay que hacer? Yo estoy dispuesto a trabajar, dígame lo que hay que hacer. Ahí estaba mirando esta tarde que estaba una escuela de música aquí con el hermano Félix. Eso está muy bien, porque ya nosotros los viejitos no tenemos demasiado tiempo, pues sí. Ya queda poco el tiempo, aunque la Biblia dice que aún en la vejez daríamos fruto. Bueno, el fruto que yo puedo dar en este camino es un consejo a un joven de eso, una consejería, sí, eso sí. Y formarlo también. En eso podemos ayudar. Pero ya son ustedes los que tienen que coger el frente. Son ustedes que tienen que salir al frente. Por eso, cuando la alabanza y la adoración está gobernada por el Señor, se convierte en un arma. Y cuando ustedes van y hacen una presentación a cualquier lugar, ustedes van a ver cómo el poder de Dios se regará, como pasó en Navarrete, donde ahí se produjo una revolución, se produjo un terremoto, no en la mente, literal. Y un muchacho que estaba en lecho de SIDA, allá se apareció. Y los mismos los propulsores de las huelgas de Navarrete estaban allá también esa noche, cuando ese terremoto. Y Dios quiere hacer eso aquí en Inver. Yo tengo 68 para 69. Ahora en este mes que estamos, cumplo 69. Aunque yo no lo vea, y espero verlo, lo que va a pasar aquí en Inver, óigalo, lo que va a pasar aquí en Inver fue lo que pasó en Samaria. Pero eso depende de nosotros. Entonces, esta tercera generación, esta tercera etapa, tenemos que hacerle caso a lo que el Señor está diciendo. Vamos a predicar este evangelio del reino. Vamos a comprometernos. Vamos a consagrarnos. Vamos a meternos de lleno en esto, que no hay nada mejor que el evangelio. Yo no sabía que el evangelio era tan bueno. Yo no sabía que el evangelio era tan bueno. Bueno para gozar, bueno para vivir, bueno para libertar, bueno para gozar. Yo no sabía que el evangelio era tan bueno. Yo no sabía que el evangelio era tan bueno. ¿Le gusta el can? Pues sí, eso es. Cuando pasa alguien por ahí, ¿y esto qué es lo que pasa allá adentro? Y se paran en la puerta a ver qué es lo que está pasando. Y para adentro. Y eso, pero es que se está cumpliendo lo que el Señor dijo. Se está cumpliendo lo que el Señor dijo. Así que, hermanos, no quiero cansarle, porque sabe que tenemos que cumplir el horario de toque de queda. Pero esto que yo le hablé en esta noche es para que esta nueva generación entiendan que están en un lugar que Dios levantó y que puso un líder como joven para guiarlo a ustedes. A usted no le dé vergüenza
acercarse al pastor, decirle sus problemas para que él lo ayude, lo aconseje, y usted verá que todo va a salir bien. Hay un gran problema, hermano. Mire, allá en esta semana han ido unos 4 jóvenes con problemas emocionales. Problemas emocionales que ellos quieren quitarse la vida. Entonces nosotros fuimos llamados para restaurar. Esta iglesia fue llamada para restaurar. Entonces cada uno de nosotros tenemos que convertirnos en tutores y curadores para ayudar a esa juventud que se está perdiendo. Señor, te doy gracias. Gracias, Señor, por este 27 aniversario. Yo te pido, Padre, que todo lo que tú has preparado para llevar a cabo con este ministerio, sea tú, Señor, tomando el control, como lo ha tomado desde aquel domingo hasta acá. Y te pido, Santo Dios, que nos ayude a entender que tú eres el dueño de esta iglesia. Y que en ti, Señor, nosotros estamos seguros, confiados, porque en medio de todas las tempestades que hemos tenido en estos 27 años, tú has estado a nuestro lado y no nos has dejado sucumbir, porque somos, Señor, un instrumento que tú levantaste. Mira esta nueva generación que se está levantando ahora. Yo te pido que tú sigas poniendo la sabiduría, tú sigas poniendo la humildad en ellos, para que entonces esta tercera generación complete, Señor, la obra de predicar este evangelio del reino en todas las naciones. Y luego de eso vendrá el fin. Te estamos esperando, Señor, pero tú no has venido porque no se ha cumplido este mandato. Pero desde esta noche, Señor, nosotros nos comprometemos, oh Señor, a disponernos a llevar a cabo este trabajo. En el nombre de Jesucristo, mi Señor, yo te doy gracias porque me ha permitido ver estos 27 años. Gracias, Señor. He tenido que pagar un precio, pero tú lo pagaste en la cruz. Por eso, mi Dios, me siento feliz. No importa los años que tengas. Tengo 27 nada más, porque ya nada más cuento los tiempos que tengo en ti, Señor. Y de aquel 92 hasta ahora, me ha dado 29, Señor. Gracias, porque tú, Señor, eres mi Dios, eres mi Padre, eres mi tutor, eres, Señor, mi curador, eres mi consolador. Tú has estado conmigo en esos Getsemaní que yo he tenido que atravesar. Y me ha dado la victoria. Y seguiré en victoria. Y en esta noche, Señor, yo hago un compromiso público. Mientras me quede aliento de vida, seguiré hablando tu palabra a todos los lugares donde tú me indiques. En el nombre poderoso de Jesucristo. Mira a tu siervo Jason, Señor. En esta noche yo te lo presento para que tú, Dios eterno, multiplique la unción que tú has puesto en él, para que cada joven a él hablarle, el verbo de Dios salga y traiga sanidad a ese joven y traiga liberación y se pueda agrandar, Señor, este ejército que tú estás llamando a salir al frente de la batalla para echar fuera al devorador. Gracias, mi Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, yo te doy gracias, Señor. Amén. Dios le bendiga y nuestro pastor.